Hola a todos, este día abordaremos a través de una videoconferencia un análisis acerca de la personalidad y factores que fueron perjudicados de los personajes de la película Nacido para Matar. Este día estaremos presentando la siguiente ponencia por mi persona y asimismo por nuestros compañeros, los cuales estamos conformados por Estefanía Beltrán, Génesis Orantes, Leslie Lobo, Asael Borja y Paola González. La primera pregunta que vamos a poder explicar a través de un análisis que hemos hecho de manera personal cada uno de nosotros es la siguiente. Sería describa la personalidad del soldado Hill al iniciar el entrenamiento. Me gustaría que pudiéramos tomar nuestros aportes y asimismo poder compartir a las personas que están viendo este video acerca de la personalidad que podemos identificar a través de la película. Ok. Eh, Phil era un soldado ingenuo, torpe y amable. Eh, en la película se puede observar que es una persona graciosa. Eso se puede ver en el primer día, creo, en donde se presentan y donde él como que trata de aguantarse la risa cuando está con el general. De igual manera, se nota que es una persona que puede ser muy susceptible de todo lo que le rodea. También de su apariencia física, se puede decir que es alguien que no es tan atlético. Eh, Eso de igual manera se puede estar viendo dentro eh, de su, ya sea a lo largo de su entrenamiento, que no es alguien como que con tantas aptitudes eh, para realizar ciertas acciones, eh, por lo que se puede ver es alguien que gana más en carisma que en otras habilidades. Ok, en mi caso lo que yo pude notar de él es que para mí la primera impresión que yo tuve es que como un niño, o sea, como un niño pequeño yo lo vi y siento que a pesar de que era muy torpe para poder ejecutar algunas tareas ya en el ejército, siento que tenía ese deseo de poder mejorar, o sea, él trataba de hacerlo y no se quedaba solo con el hecho no puedo, porque él en cualquier momento pudo haber dicho me retiro de acá y me voy. Claro que hay gente que lo hace, en cambio él se quedó. Además, siento, igual lo que mencionó mi compañera, de que era muy carismático. O sea, al iniciar el entrenamiento, la personalidad que nos muestra es que es un joven que tiene carisma, se ve alegre, como podemos notarlo, y vamos a verlo al desarrollar las siguientes preguntas. También de igual forma, con sus emociones y todo, él llegaba a sentir bastante lo que le rodeaba a su alrededor. No, pues yo lo describiría a Pai como una persona poco adecuada para ese entorno, también un poco inmadura, para no comprender la amplitud en lo que estaba, que era un regimiento militar. También, lo notaba muy torpe a veces, por ejemplo, cuando estaba intentando como trepar unos postes, no pudo y pues lo regañaron. También no está apto física y mentalmente para estar ahí, y eso lo hacía, un blanco de burlas para Harman. Sí, en ese caso, como mencionaban mis compañeras al inicio, y pues casi siempre él parecía torpe y un poco nervioso. Considero que él no estaba totalmente preparado de manera mentalmente ni física para poder cumplir con el nivel de exigencia que implicaba el entrenamiento militar, perdón. Asimismo, quedado em, insegura en ciertas partes, igual para tener aquella dificultad de poder socializar con las demás personas. Y esta inseguridad que mostraba Phil era como algo fácil para que las demás personas pudieran burlarse de él y que pueda, ¿verdad?, ser
como lo mencionamos a veces nosotros, eh, como agarrarlo de pato, ¿vea? A él. Y entonces él era como que perfectamente para eso. Y también que él tenía un poco de falta de control en su vida. Y eso generaba una incapacidad para que él pudiera cumplir con las expectativas que tenía en este caso el sargento. Y asimismo, esta presión que él tenía por parte de los compañeros también lo llevaban a un estado de desesperación. Eh, Él también a cierto punto llegó a perder la capacidad de poder reaccionar de una manera coherente. Ahora bien, vamos a hablar un poco también acerca de la personalidad del sargento Harman, porque ya hablamos un poquito acerca de Phil y cómo era él, y asimismo que las actitudes del sargento influían en Phil. Ahora vamos a hablar acerca de la personalidad del sargento. Si recordamos al principio de la película, el sargento Harman llega con una actitud agresiva, autoritaria, despiadado, incluso al punto de la intimidación verbal. Y esto, su personalidad se refleja en el entrenamiento que él ha tenido, porque como él también, me imagino que para ser parte también de la Marina tuvo que haber pasado por ese proceso, el cual consistía en la obediencia y la resistencia psicológica que se impone a toda costa. Entonces, en pocas palabras, la personalidad de Hartman sería autoritaria, despiadada, extremadamente agresivo y la intimidación verbal, y una persona que no muestra empatía. Para mí, la personalidad de él, como decía mi compañero, sí era una persona que encarnaba brutalidad en el entrenamiento militar. Utilizaba pues también lo que era la humillación y la intimidación con herramientas para endurecer a los reclutas. Su liderazgo también se basaba en la obediencia absoluta y la eliminación de la individualidad. Aunque su método parece eficiente para crear soldados obedientes, también contribuye al deterioro psicológico de algunos soldados, así como el soldado Pai. Bueno, y abonando un poco más lo que es el sargento Harman, era una persona también que trataba, pero es que extremadamente mal a todos sus reclutas, los trataba como que si fueran basura, pero al punto de que los deshumanizaba tanto. Y entonces, eso puede ser otro aporte de que todo era para convertirlos en unas máquinas de guerra, en unas máquinas asesinas. Este, entonces, la verdad es que el sargento Hartman tenía un temperamento bastante pesado, bastante fuerte y se podía echar de ver en lo que es su personalidad, ¿no? Que nomás uno lo miraba, bueno, en la película a mí me dio la impresión de que, puchica, o sea, realmente una persona demasiado agresivo, o sea, en verdad hasta miedo, una persona hasta miedo me dio. Prosiguiendo en este caso con nuestro análisis de las preguntas, eh, vamos a seguir con la siguiente, que se denomina de la siguiente manera: ¿qué características de la personalidad tiene el soldado burlón y cómo es su proceso de adaptación en el ejército? Bueno, hablando sobre este personaje, por mi parecer, me pareció, siento que burlón tal vez no sea la palabra adecuada, pero a la personalidad, como recordemos que en el ejército le quitaron su nombre para despojarlo de lo que era antes a lo que es ahora esa persona, de igual forma, es más que todo con las características que les ponían los apodos.
pero siento que es una persona sarcástica para mí, no burlón tal cual, pero sarcástico en el sentido de que pasaba algo y él encontraba la forma de verlo así. Y de igual forma, podemos hablarlo en la actualidad. Hay gente que suele tener algún problema o le haya pasado algo y lo ve en tono de broma. Trata de hacer las experiencias a tono de broma. Y en el proceso de él pude ver que a pesar de todo y cómo era su comportamiento, era una persona muy desafiante, pero a igual manera logró acatar las órdenes que le decía su general. Ok. El sargento Burlón era uno de los reclutas más, como mencionaba la compañera, conscientes y además era alguien súper analítico. Su capacidad para observar y poder comprender las dinámicas que sucedían dentro del pelotón le permitía adaptarse rápidamente sin perder su individualidad, lo que marcaba una gran diferencia de él con el resto de los compañeros de su pelotón. A pesar de las duras condiciones y el ambiente opresivo en el que se encontraba, él lograba mantener un equilibrio interno. Su humor no se parece que es alguien tan humorístico, digamos, sino que se lo toma un tanto sarcástico, pero esto es como una forma de poder sobrellevar el estrés, como una manera de poder afirmar su identidad en un sistema que busca modificarlo. Aunque él adopta una postura cínica, también logra mostrar momentos de empatía y de humanidad, especialmente en contraste con el deterioro moral de los otros personajes. A él le permite poder cuestionar las injusticias y el abuso de poder sin lograr caer en la deshumanización que eh, se busca realizar dentro del ejército. Sí, y también abonando un poco más a lo que dice la compañera, las características de la personalidad de él es que era una persona sarcástica, irónica, era bastante inteligente y de pensamiento crítico y mostraba una adaptabilidad y resistencia psicológica. Este, como en inteligencia y pensamiento crítico lo podemos ver más adelante en la película, donde él se ve que lleva en su casco el lema que dice, quiero ver cómo es que dice, lo tengo anotado, dice Born to Kill. En el español sería traducido Nacido para matar, pero al mismo tiempo él lleva acá en el lado, quiero ver, en el lado derecho, izquierdo, no me recuerdo, como un pequeño broche que significa el símbolo de la paz. Entonces, ¿qué es lo que representa? Representa su lucha interna entre la violencia del ejército y su deseo de mantener su humanidad. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, para poder proseguir, vamos a poder analizar la siguiente pregunta, que es cómo se modifican las relaciones entre los reclutas a medida que avanza la instrucción. Bueno, pues al inicio yo los veo a todos desorientados, la mayoría siento que actúan más individualistas, más por supervivencia, intentándose adaptar a las exigencias del entrenamiento, pero a medida Harman los va sometiendo a ese régimen, ellos empiezan a actuar más juntos, más en compañía, y pues un ejemplo claro es cuando hacen el castigo colectivo donde le quieren pegar nada más porque lo castigaron a ellos por culpa de él y entonces ven que ahí el líder es burlón, entonces ellos empiezan a actuar más unidos mientras que se empieza él a ser más inestable, más frío, más alejado, incluso se ve más triste, con la mirada más perdida. Lo vemos de otra manera más solitaria, más represivo también podríamos decirlo.
Sí, como decía mi compañera, para mí al principio los reclutas como que mantienen su individualidad, lo siento, y parecen actuar como extraños entre sí, pero sin embargo, a medida que avanza el entrenamiento, como que comienzan a unirse bajo la presión compartida del sargento. Y también, por ejemplo, al principio algunos reclutas como el Joker intenta mantener su sentido del humor, mientras que otros, como Pyle, son como más marginados. Y también durante el entrenamiento, la brutalidad y el sufrimiento compartido generan como una especie de hermandad basada en la obediencia y en la resistencia. También me Ahora gustaría pues, agregar que Pyle hace como un sentido de pertenencia, como su amiga, su esposa, todo, a su rifle. Le empieza a poner nombres, empieza a hablar con ella, le empieza a decir que todo. Entonces ahí vemos que él está muy reprimido. muchas gracias. Ahora me gustaría que pudiéramos opinar acerca de la siguiente pregunta que es así, la cual dice de qué manera la disciplina extrema y los métodos del sargento influyen en la transformación psicológica de los reclutas. Sí, yo siento que la disciplina extrema impuesta por el sargento busca como destruir la identidad individual de los reclutas y como que reprogramarlos como soldados sin emociones. Por ejemplo, como la pérdida de la empatía, porque se les enseña a ver la violencia como algo normal y necesario. También como la aceptación a la brutalidad, porque al principio algunos resisten, pero con el tiempo aceptan la violencia como parte del proceso. Por lo que yo pude observar del sargento, es una cosa, a pesar de todo el maltrato que pueden ellos recibir y su manera de disciplina, que es el maltrato psicológico, el maltrato físico que ellos tienen, a pesar de todo, él fue formado así. Para que él pudiera ser un sargento, él fue formado así. Y claro, a pesar de que se les pierde la falta de empatía, y todo, pero hablan sobre el compañerismo. No son las formas adecuadas de hacerlo, claro está, pero al final de cuentas él logra crear lo que se le pide, que es una máquina para matar, una máquina para la guerra. Igual manera, las humillaciones psicológicas que podemos ver en el deterioro de los soldados que están ahí, que se están en formación, pero la guerra que ellos muestran, o sea, que siento que a pesar de todo su extremo, la guerra queda mínimo, la guerra queda mínimo, perdón, su entrenamiento queda mínimo a todo lo que ellos van a vivir. Asimismo, para proseguir, vamos con la siguiente pregunta, que sería ¿cómo afecta la humillación pública y el castigo físico a la psique del soldado Paez? Ok. Desde el inicio, Pai fue blanco de burlas por su torpeza y su falta de adaptación al entrenamiento militar. El sargento Hartman lo ridiculizaba constantemente frente a sus compañeros, eh, destruyendo su confianza y generando una sensación de inutilidad. Esta degradación progresiva lo provocó que él comenzara a dudar de su propio valor como persona y como soldado. La estrategia de Hartman no solo buscaba disciplinar a Pyro, sino que también buscaba convertirlo en un chivo expiatorio. Al obligar a sus compañeros a castigarlo físicamente, como vimos en la escena de la ceremonia de la toalla de jabón, donde eh, el resto del pelotón toma represalias contra Pyle porque estaban pagando por los errores de él. Entonces se comienza a generar ahí un rencor, se puede decir, por parte de los demás en contra de Pyle. Eh, Esto provoca que él sea separado socialmente del grupo.
Esa soledad los priva de cualquier apoyo emocional, intensificando su sufrimiento y su desconexión de la realidad. Con el tiempo, Pyle pasa de ser una víctima indefensa a alguien que adopta la violencia como su única forma de supervivencia, que se puede notar que tiene una mirada vacía, su postura es rígida, su obsesión con su arma reflejan que ya no es la misma persona. La brutalidad que sufrió se convierte en su nuevo código de conducta, lo que eventualmente lo lleva a un estado de crisis extrema. El estrés constante, la humillación y el abuso físico desencadenan en Pyle un colapso mental. Entre sus síntomas incluye la paranoia y la desconexión emocional, ya que su comportamiento se vuelve errático y perturbador. Pierde el sentido de la realidad, ya que tiene una fijación con su rifle y manifiesta una repetición mecánica del juramento militar, sugieren una disociación total de su entorno. Su conducta suicida y homicida. En su punto ya total de quiebre, Pyle asesina a Hartman y luego se quita la vida, mostrando así la culminación de su transformación en un ser completamente roto. Estas formas de abuso lo llevaron a un estado de vulnerabilidad extrema. Esto provocó un deterioro en su estabilidad mental y provocó cambios drásticos en su comportamiento. Así es, y abonando un poco a todo lo que la compañera Estefanía ha dicho, pues también podemos ver que el soldado, ¿cómo se llama? El sargento Hartman lo humilló en una de ellas. Podemos poner como ejemplo la vez que todos iban así, en fila, ¿no? Iban en pelotón todos y él iba hasta atrás. Y él iba con los pantalones abajo, en ropa interior, con el dedo en la boca y la pistola, el rifle a un lado. Y creo que eso también a él lo marcó bastante. La verdad es que él se muestra bastante torpe e incapaz de seguir el ritmo del entrenamiento. Otro claro ejemplo podría ser cuando estaban pasando una serie de obstáculos y tenía que pasar a la barra. Tenía que hacer ejercicio, ¿no? Pero en este caso él no pudo y el soldado, el sargento Harman, le dijo de todo y realmente vemos ahí que ese tipo de humillaciones, la verdad, lo hacen que poco a poco pierda su identidad y se convierta en una persona extremadamente inestable y también que tenga un colapso mental. También abonando la parte que dice la compañera, donde otra forma de humillación es cuando todos literal se molestan con él porque como por él cada cosa que hacía mal castigaban a todos, entonces decidieron también pegarle con un jabón, ¿no? Que lo ponían así, como un tipo trapo en la boca, y le empezaron a pegar todos con el jabón. La verdad es que ahí él se ve cómo se rompe. Yo creo que al final eso terminó siendo lo que a él lo terminó de consumir, de matar, de que llegara al colapso mental, porque todos lo agarraron y yo creo que fue una humillación bastante fea. Entonces, eso sería mi aporte. También para Ahora, mencionar otra humillación que sufrió Pai, en un momento dado de la película se muestra una escena donde les estaba revisando las uñas de los pies y de las manos y el sargento Hartman se da cuenta que el casillero de Pai no se encuentra con candado. Ahí lo revisa, le bota todas las cosas cuando encuentra una dona. Cuando encontró la dona y comenzó a ridiculizarlo por su peso, llamándolo cerdo y obligándolo a comer. De igual manera, bueno, creería yo que Pyle, o sea, era consciente de su estado físico y de que alguien más se lo estuviera recalcando así como es que en cara de que era obeso, que era un glotón, que eso, que lo otro, también fue calando poco a poco en él porque de igual manera ya traía ya traía los problemas de que no podía pasar los obstáculos y ya haciendo comentarios así de broma para denigrarlo,
fue aumentando más el problema que él tenía ya. Ok, ahora me Sí, gustaría que pudiéramos citar consecuencias psicológicas que pueden derivarse al asedio psicológico. Bueno, pues aquí yo lo que noté fue un estrés postraumático que tuvo Pyle y que al final pues explotó en Hartman, que fue, por así decirlo, el que él vio como enemigo, vio como presa, como lo que él estaba enseñando que era lo malo, el enemigo, y pues él lo vio así. Entonces también vimos una desesperación y pérdida de identidad. En Burlón, por ejemplo, tuvo desensibilización de violencia, por ejemplo, cuando estaban ya en la guerra, hay un francotirador que los está matando, ya llevaba 3 compañeros, entonces, al final logran llegar donde estaba él, al edificio, y se dan cuenta que era una mujer, que era una adolescente, se podría decir, yo la vi como una adolescente, no sé, no le calculé los años, pero la cosa es que él antes de llegar a la guerra iba en un avión y le preguntó a alguien, porque iba diciendo que había rompido récords de matar a mucha gente y no sé qué, y le preguntó si había matado mujeres o niños y le dijo que sí y se puede ver su cara de repudio, pero acá se ve que eso perdió totalmente la, la cabeza y pues ya tenía la violencia marcada y pues le dio un disparo, aunque lo pensó, pero le dio un disparo y con eso la mató. Y pues también el aislamiento emocional, por ejemplo, ellos, aunque los tratan mal, como no se ve que lloran, no se reprimen, también podríamos decir que hay paranoia y hay conductas autodestructivas y el suicidio. Con respecto a esta pregunta, me gustaría que pudiéramos conocer acerca de qué es el asedio psicológico y este es un proceso como de abuso o humillación constante que es por parte de una figura de autoridad que puede llegar a desestabilizar, perdón, la salud mental de la persona que es afectada. En este caso, en este entorno militar, en el caso de Pyle, su constante humillación y el trato que tenía el sargento Harman con él contribuyen a que él pueda perder totalmente su identidad, como mencionaba mi compañera anterior. Esta despersonalización que a él le pasó es común, ¿verdad? En situaciones donde la dignidad humana realmente es totalmente eh, atacada sin ningún tipo de remordimiento. Asimismo, él pierde su capacidad de poder autodefinirse por la constante degradación que le impide poder reconocer totalmente su valor como humano. Asimismo, considero que alguna de las consecuencias que él pudo haber tenido es la ansiedad. Creo que la presión constante y la humillación que tenía él públicamente y también el miedo de no poder cumplir las expectativas, eso puede llegar a generar un nivel extremo de ansiedad y de estrés y asimismo el ambiente que era muy hostil y asimismo el ácido psicológico que Pael se había sometido, lo ponen a él en un constante estado de alerta, lo que provoca siempre que él pueda tener una ansiedad que esta pudo haber sido creciente. Asimismo, el trato abusivo y la presión extrema que se le hacía a Pael, que es sometido, lo llevan a poder experimentar eh, como un quiebre emocional, donde sus emociones no pueden gestionarse de manera coherente. Y esto puede dar lugar a que pueda haber una disociación donde la persona se desconecta de su entorno para poder hacer frente a la realidad. En este caso, Pyle desarrolla esa ruptura emocional interna, desconectando de sus emociones y de sus reacciones normales, que esto, ¿verdad? Lo podemos ver, como le mencionaba mi compañera, a esa disociación en una forma de defensa ante ese dolor psicológico extremo que él experimentó. Asimismo, en la siguiente pregunta vamos a analizar la evolución que tiene el soldado Pyle en su proceso de adaptación. bueno, nos podemos dar cuenta que en su proceso de adaptación, a medida avanza el entrenamiento, él
primero se muestra obediente, ¿no? Pero media vez iba pasando lo que es la película, ¿no? Vemos como él agarra una obsesión por las armas, al punto de que, no sé si se dieron cuenta, pero él agarró una obsesión, creo que hasta sexual incluso, porque ya al final de la película él se ve que está en el baño con su rifle, ¿no? Y realmente yo me quedé como que juela, o sea, saber qué estaba haciendo ahí y que el soldado el burlón lo encontrara, pues yo me imaginaba que sí, que él estaba haciendo algo, que significa que quizás él había agarrado como una obsesión, no solo quizás por el arma, pero lo que voy es de que el soldado Pai al principio se muestra ingenuo, físicamente débil, tuvo dificultades para seguir órdenes, entonces podemos ver que él finalmente llega a un estado de desconexión emocional y en la escena final de su arco muestra signos psicóticos, indicando que su adaptación no fue exitosa, sino que lo llevó a una completa despersonalización y pérdida de la cordura, al punto de que incluso cometió un asesinato, matándose incluso hasta a él mismo. En este caso, seguiremos con la siguiente pregunta, que sería la siguiente, pregunta. ¿Cómo los demás soldados contribuyen al deterioro de la psique del soldado? Bueno, en ese entorno, como ya comentaron mis compañeros, yo siento que una parte del deterioro de Pai fue uno de que el entorno, o sea, no todos nosotros llegamos a sentir un ambiente pesado a nuestro alrededor al tener alguna circunstancia con algunos amistades, amigos, familia, lo que sea, y siento que vivir bajo la presión que ellos, que pues, bueno, Pai sentía, siento que ha sido bastante fuerte. De igual forma, cuando le pusieron los jabones en forma, para mí, mi forma de interpretar fue de que demasiados castigos por una persona y pagar uno por todos. Ya nos ha pasado en los colegios, en las instituciones y aún así llegamos a renegar, pero ahora de que nos pusieran a hacer ejercicio, nos pusieran a hacer el doble de trabajo, siento que como nuestro ser, siento que bastante se enoja y ahora de la persona que fue la que impulsó eso, siento que es aún peor la falta de apoyo que él tenía, porque tener en cuenta que el ejército militar, al final de cuentas, tu familia son los soldados que tienes tú a la par, y él no tenía ni una persona a la par, ni una persona a quien poder decirle, hey, me siento mal, hey, estoy aquí, no me está pasando, la verdad no creo poder seguir mi entrenamiento, son cosas muy diferentes, al no tener a nadie, esa fue la presión por ser o sea, las expectativas que tenían sobre él no solo sus compañeros, también el comandante, la expectativa que tenía, porque si él no llega a superar esas expectativas, claramente uno no se iba a graduar. Dos, era de que por los demás compañeros la iban a pagar. O sea, siento que esa presión a él llegó a afectarle hasta cierto punto, como ya lo mencionaron, que llegó a suicidio. También la ridiculación bastante, la burla constante que le hacían a él, no solo por parte del comandante, llegó hasta ser por parte del grupo, ya es algo muy grande, o sea, no tener nadie. Y ahí es cuando ya mencionaron de que él le agarró apego a su arma, lo que tenía a la par. Ok. Retomando lo que dijo la compañera acerca de los golpes que recibió mientras dormía, eh, con esos podemos ver que él no era, o sea, terminó siendo víctima de sus propios compañeros, que se supone que tendría que haber una hermandad entre ellos. La traición y la violencia de ellos, con quienes Pael convivía, reforzó su sensación de abandono y aceleró su transformación psicológica. Después del suceso de los golpes mientras él dormía,
se logró ver un gran cambio en su personalidad. Además de que no ayudó de que el soldado burlón se sumara a eso y que Pyle perdiera la única persona que lo ayudaba y la única persona que tenía paciencia para enseñarle a él. Después de eso, el soldado Bulón, que vuelve a repetir, era la única persona, prácticamente se puede decir como su amigo, pero no tanto, digamos. Él se aleja de Pai, el resto del pelotón también deja de interactuar con Pai y lo deja fuera de los ejercicios. Este distanciamiento contribuyó a su desconexión del mundo real y a mantener una fijación extraña con su rifle y a tener de igual manera una mayor fijación con la violencia. En ese caso, procedemos con la pregunta número 10. Dice, analiza el factor social por el cual estaba pasando el mundo y su incidencia en la formación de su personalidad y en la construcción de una identidad. La película está ambientada en la Guerra de Vietnam, un conflicto que generó una gran controversia social. Los reclutas son adoctrinados con la idea de que deben matar sin cuestionar. Por ejemplo, Joker simboliza la lucha entre la obediencia militar y la conciencia individual. También está como la violencia normalizada, que la guerra se presenta como un escenario donde la moralidad se desintegra, afectando la identidad de los soldados. Bueno, pues como decía la compañera, el contexto social se podría decir, la película estaba ambientada en los años 60, en plena guerra de Vietnam. El conflicto que marcó profundamente a la sociedad estadounidense y pues en este periodo estaban atravesando movimientos contraculturales, protestas, la guerra mediática y la deshumanización del enemigo porque pues el entrenamiento que vemos que les daban promovía la idea de que los soldados debían volverse máquinas de guerra, eliminando cualquier enemigo o cualquier rastro de compasión que ellos tuvieran. Como segundo también la incidencia de formación de la personalidad de los personajes. Por ejemplo, el soldado Pyle es un claro ejemplo de cómo la presión y la violencia pueden destruir la psique del individuo. Inicialmente él era, como decíamos, torpe, ingenuo, le costaba hacer las cosas, pero la humillación constante y la disciplina extrema lo llevó a ser alguien profundamente perturbado, como vemos llegando a asesinar a Hartman y pues a suicidarse él. Asimismo, en la pregunta número 11 dice, ¿cómo lo siguiente? La pregunta número 11 es cómo influye el contexto militar en la formación de la personalidad de los reclutas. En este caso, en el contexto militar, bueno, el proceso de formación que buscan es moldear a los individuos para que se puedan ajustarse a las expectativas y a las necesidades del sistema. Esto bien implica buscar un esfuerzo respecto a borrar su identidad personal y asimismo busca que los reclutas dejen de lado todas sus características individuales y que se puedan adaptarse a la disciplina y a la jerarquía que el sistema está solicitando. Así bien, en la película, eso se refleja claramente cuando el sargento Hartman trata a los reclutas como simples piezas dentro de una máquina militar. Como podemos verlo desde las humillaciones, asimismo él no tiene ningún tipo de compasión o no muestra ningún tipo de emoción o sentimiento, o asimismo algún tipo de lástima, si lo podemos ver de esa manera. La despersonalización lleva a la creación de una personalidad más homogénea, es decir, con menos espacio para que las emociones o las características personales de los reclutas puedan interferir en el cumplimiento de los órdenes. Asimismo, los soldados
ellos pierden la individualidad, lo que puede resultar que se tenga un sentido de alienación. Asimismo, se influye de una manera significativa en la formación de la personalidad en los reclutas. Esto haciendo que sus personalidades sean transformadas, sus identidades y sus comportamientos puedan ajustarse a las demandas del sistema militar y del combate en todo caso. Esto a través de la despersonalización, de la sumisión a la autoridad y a la desensibilización emocional y también el fomento de la agresividad, como estábamos mencionando en las preguntas anteriores. Los soldados cambian profundamente. Ellos tienen efectos positivos como negativos en la psicología y en el comportamiento a largo plazo. Ahora bien, la pregunta número 11 sería: ¿qué hay relación entre el entrenamiento y la deshumanización por lo que la atraviesan los soldados y cómo esto fractura la psique del soldado Fire? Ok, para iniciar hablemos sobre el entrenamiento de los soldados. Ya que la película está basada en los años 60 por la guerra de Vietnam, hablemos de cómo las personas, porque me puse un poquito más a indagar, cómo las personas eran seleccionadas sin tener ni siquiera actualmente, para que tú puedas entrar al ejército, tener pruebas de habilidades, como por ejemplo de las materias, o sea, ser una persona excelente, o sea, en facultades, en todas tus facultades, tener tu, por ejemplo, si tienes problemas de presión cardíaca, te los tienes que ir a evaluar. Hay diferentes ahora cómo ha evolucionado, pero hablando de esos años, cómo eran seleccionados jóvenes para poder ir a las guerras y cómo el entrenamiento, como mencionaban, los deshumanizabas de su persona para poder matar a la persona que ellos tengan enfrente. Y cómo el ejército aún así apoyaba la unidad. No te podías ir en solitario, porque en el ejército estamos hablando de que son personas, un grupo comandado para ir a matar a gente. Y una de esas podemos ver el claro ejemplo de Joker cuando ya para finalizar la película, cuando le tocó ya matar a una niña, estaba entre matar a la niña para que acabar su sufrimiento o que la niña sufriera hasta la muerte. Ahora hablemos de Pai. Pai era un soldado, como ya mencionamos, una persona bastante carismática al iniciar y cómo fue cambiando debido a las disciplinas y el estricto orden que tenía el general hacia él y como la burla, la ridiculación, la falta de apoyo de las personas, la falta de apoyo de la única persona que le ayudaba a mejorar. Y claro que hubo un cambio, pero no iba a ser de la noche a la mañana. Y cómo fue fracturando poco a poco. Y una de las partes que a mí más me impactó fue cuando están en la cama cantando con su, no sé cómo se llama, con su arma, y se ponen a cantar de que ellos, su arma es su esposa, amiga, no me acuerdo muy bien, y de que ellos van a atacar a el enemigo. Para mí esa parte fue como que a Pai le entró de que quién es el enemigo, quién es, entonces quién, a quién vio como el enemigo, al sargento, porque era la persona que lo ridiculizaba, era la persona de que a pesar de todos a su alrededor hacía de que por él pagaban uno y claramente a la hora de ya llegó al baño para poder dispararle lo que es ya el comandante, a la persona que vio como el enemigo fue al sargento. Si se fijan, al Joker no le disparó y de igual manera, o sea, ¿por qué? Para mí el Joker, o sea, el personaje gracioso en sí en la película, fue la única persona que le mostró compasión, fue la única persona que a pesar de que sí fue por obligación que lo dejaron con él, fue la única persona que sí lo ayudó, se le acercó, que lo estuvo viendo en todo ese proceso, a pesar de que cuando ya vio lo de los jabones con sus compañeros no habló, pero a pesar de todo el recorrido, era la única persona que él por lo menos le tenía un poquito de, yo diría, compasión, un poquito de agrado hacia él. Y siento que eso fue lo que le llegó a estallar. Él ya haber cumplido todas las exigencias que le ponían en él, todas las expectativas, y ya llegar a la guerra. Claro, se formó una máquina de guerra, pero de igual manera, o sea, su estado mental se deterioró completamente. Su personalidad de lo que era, ya no existía ese joven con el que llegó, pero tampoco existía un joven que se podía incorporar a las capacidades de su entorno. Y bueno, agregando también es que este entrenamiento fue diseñado para despojar a los soldados
de su individualidad y convertirlos en herramientas de guerra. La verdad es que aquí les enseñan a obedecer sin cuestionar, a endurecerse emocionalmente y a ver al enemigo como un objetivo, no como una persona. Entonces, esta deshumanización afecta profundamente a Pai, quien, incapaz de manejar la presión, se fragmenta mentalmente. En lugar de convertirse en un soldado disciplinado, se convierte en una persona literalmente imprescindible y peligrosa, lo que culmina en su trágico destino, que ya lo compartieron ahí mis compañeras. Muchas gracias. Y ahora veremos la siguiente pregunta, que es cómo el estrés extremo y la presión social pueden llevar a una persona a perder el control de su propia Ok, el estrés extremo y la presión social pueden afectar profundamente la psique de una persona. Esto puede llegar hasta el punto de hacerle perder el control sobre su propia voluntad, como fue en el caso de Pyre. Esto ocurre porque el ser humano tiene límites psicológicos y emocionales que, cuando estos son sobrepasados, pueden provocar una respuesta de colapso, conformidad extrema o puede generar un comportamiento destructivo. En este caso, para poder abonar igual un poquito a esta pregunta de cómo el estrés y la presión social pueden llevar a una persona a perder el control, creo que en el ambiente militar, como observamos en la película, la constante humillación, los gritos y el trato que les daban a las personas, que era deshumanizante realmente por parte de personas de autoridad, en este caso el sargento, eso crea un entorno en el cual ellos empiezan a ver su identidad personal como menos importante, ¿verdad? Que el sistema al que se están sometiendo. Asimismo, el entrenamiento que ellos tienen al ser tan intensivo y enfocado en la subordinación, reduce a ellos la capacidad de que los individuos puedan tomar las decisiones autónomas, ¿verdad? Por ellos mismos y cuestionar lo que se les dice. Asimismo, la presión social a ellos les afecta en la necesidad de poder ser aceptados por el grupo y de poder cumplir con las normas sociales del entorno. Hace que los reclutas puedan suprimir sus propios deseos y sus valores personales, llevando esto a la pérdida del control sobre sus propias decisiones. Y asimismo que esto genere un cambio en su personalidad. Asimismo, eso puede ser realmente súper crucial, ya que los individuos más autónomos pueden empezar a ceder ante la presión, actuando de una manera que de otro modo no lo harían y que va en contra de sus principios totalmente. En la película todos podemos observar que al inicio, o sea, todo es, o sea, ellos llevan su esencia, pero al final ya realmente, como hemos estado hablando justamente de una palabra que hemos mencionado bastante, que es acerca de la despersonalización, realmente esto sucede en la película de Nacido para Matar. Bueno, pues en esta pregunta ya como vimos, la combinación entre el estrés extremo y el abuso de presión y más social anula la voluntad del individuo, llevándolo a tomar decisiones extremas, y como en el caso de Pyle, que lo transformó de víctima a agresor. Y pues esto es una advertencia de cómo los efectos destructivos de un sistema busca deshumanizar a los soldados. Y ahora vamos a ver las señales de inestabilidad psicológica que muestra Pai ante el desenlace. Bueno, si podemos observar, Pyle se vuelve cada vez más retraído, aislado, y él desarrolla una obsesión con su rifle, hablándole como que si fuera una entidad viva. Pierde la capacidad de interactuar normalmente con los demás y su expresión facial se vuelve rígida.
y vacía, mostrando signos de desconexión emocional durante la escena final. Su lenguaje corporal y mirada indican que realmente él perdió el control de la realidad. Pues también podemos ver lo que es, ajá, como decía Asael, en la expresión facial vacía y mirada perdida. También la obsesión con su rifle y como los comportamientos distantes, mecánicos y también como las reacciones impredecibles y falta de respuesta emocional. Para la siguiente pregunta, vamos a opinar todos, en este caso, acerca de una reflexión final sobre el deterioro de la estabilidad psicológica en las situaciones de estrés exacerbados. En este caso, bueno, la estabilidad psicológica, como bien sabemos, es una de las bases fundamentales totalmente del ser humano. Y cuando se ve a prueba o puesta en ese tipo de situaciones donde ellos tienen realmente un estrés por el hecho de que tienen que seguir las órdenes tal y como son, si no, pues hay un castigo, pues eso genera un ambiente totalmente de alta presión en lo que se presentan en la película de Nacido para Matar. Realmente puede mostrarnos a nosotros el deterioro que tiene de la identidad de cada una de las personas y cómo esto se ve en los reclutas, en todo caso, y podemos ver como este estrés que ellos se ven afectados y que lo adquieren, combinado con el abuso, ¿verdad?, que ellos tienen psicológicamente y asimismo por las humillaciones, por las demandas insostenibles y asimismo que eso genera a los individuos mantener realmente sus valores, su integridad emocional, moral, mental, que al final, como lo podemos ver, y el título de la pregunta realmente nos lo dice, nació, que es nacido para matar, o sea, a ellos realmente los están creando nuevamente su personalidad, o sea, es como eliminamos lo que tienen y ponemos como el chip, vea, de esto, que realmente cero emociones y solamente tener una sola función en la vida. Podemos ver que realmente ellos pierden psicológicamente toda su identidad y asimismo pierden aquella estabilidad que tenemos que tener como seres humanos. Bueno, para mi parecer, siento que no hay que irnos, el ejemplo que nos da la película claramente, del deterioro de la estabilidad emocional, y lo que puede hacer el abuso, lo que puede hacer la discriminación hacia nuestra persona, el maltrato, pero de igual forma lo podemos nosotros vivir académicamente, es un ejemplo de que las expectativas que se nos llegan a poner a nosotros o uno mismo, las expectativas que se llega a poner de alcanzar una meta, querer lograrla, la forma como la vamos a lograr, y puede ser que por parte de un familiar puede ser que haya un abuso en el respecto constante a las notas o lo hayan experimentado. Y de igual forma, eso puede ser ocasionar un estrés al punto de decir, por ejemplo, no llego a sacar esta nota, que esto va a pasar, voy a desaccionar, y llega al punto de que la persona misma se llega a sentir su autoestima, llega a bajar bastante todo por lo que tenga que ver una nota. De igual forma, no tiene que ser académicamente, puede ser en la familia, o en este caso que nos mostró la película, es en lo que es la formación para un soldado, cómo la estabilidad se llega a deteriorar según lo que al entorno nos llega a girar, según lo que el entorno nos exigía o nos exige a nosotros que logremos llegar a ser. Y para mí en ese aspecto, siento que las situaciones de estrés, siento que es algo que nosotros tenemos que ir viendo qué tanto para evaluarnos, qué tanto puedo soportar esta carga, qué tanto puedo ser yo. ¿Qué tanto puedo yo ponerme a hacer estas cosas? Y cuando ya llegamos al punto de ya no poder con nada, a donde llegamos a explotar, se podría decir, que cada una de las personas reaccione de diferente manera. En este ejemplo de la película, la persona llegó a matar, llegó al suicidio. Pero ¿qué nos limita a nosotros? Que alguno de nosotros a nuestro alrededor, por alguna situación de que ya esté en un punto de estrés máximo, no pueda llegar a hacer eso, no puede llegar a lastimarse a sí mismo, no puede llegar a explotar con las demás personas y lastimar a esas personas que no quiere lastimar. Y
hablando del entorno de la actualidad, siento que eso es un ejemplo, pero hablando del entorno de la película, ¿cómo podemos ver los factores que hicieron a Pal llegar hasta ese punto, que hicieron a Pal a sentirse que nadie lo llegaba a entender, que nadie podía estar con él, hasta tal punto de poder hablar con una alma y sentirla como una amiga, lo que él sintiera, para no sentirse solo en ese ambiente? Sí, también abordando un poco la humillación y la violencia psicológica, la verdad que puede destruir la estabilidad mental de una persona en situaciones de guerra o en el entrenamiento. La verdad es que la presión para adaptarse a un sistema deshumanizante puede llevar a consecuencias devastadoras. Y la historia de Pai es un reflejo de cómo el abuso y la falta de apoyo emocional pues pueden afectar y pueden fracturar a una persona hasta el punto de la autodestrucción. La película, la verdad es que nos plantea una crítica sobre los métodos militares y la fragilidad del equilibrio psicológico cuando se somete a un individuo a niveles de estrés altamente extremos. Bueno, pues para mí la película muestra pues cómo es la exposición constante al estrés extremo, que obviamente, como decía mis compañeros, eso puede llevar a la pérdida de la estabilidad mental. También pues la combinación de humillación, violencia y pues la presión social destruye a quienes no logran adaptarse y convirtiendo a los soldados en víctimas del mismo sistema que pretende fortalecerlos. El deterioro de la estabilidad psicológica en situaciones de estrés extremo es un fenómeno que puede afectar a cualquier persona que esté expuesta a condiciones de alta presión, ya sea en el ámbito laboral, académico, social o personal. Cuando una persona se enfrenta a exigencias que superan sus recursos emocionales y cognitivos, su capacidad para pensar con claridad, regular sus emociones y tomar decisiones racionales se ve sumamente comprometida. El estrés prolongado puede generar ansiedad, depresión, paranoia e incluso conductas impulsivas o autodestructivas. Además, la presión social puede intensificar este deterioro, ya que el miedo al rechazo o al fracaso puede llevar a la obediencia ciega, la pérdida de identidad o la adopción de comportamientos que vayan en contra de nuestros valores. Y para concluir, vamos a pasar a la última pregunta, la cual se denomina de la siguiente manera. ¿A qué atribuye el título de la película? Y para ello, dejaré a mi compañera para que nos pueda aportar acerca de Bueno, pues vemos el entrenamiento brutal aquí al que se someten los soldados, especialmente Pyle simboliza el desgaste psicológico provocado por el abuso y despersonalización, como ya lo venimos diciendo durante toda esta charla. Y pues Pyle comienza con vulnerabilidad emocional, es lentamente destrozado por la presión extrema y pierde completo control de su identidad y culminando con el trágico destino. En cambio, Burlón, aunque es más resiliente, también enfrenta su propio deterioro emocional al estar expuesto a la desensibilización y a la violencia sin fin. Pues esta película nos invita a reflexionar a todos sobre cómo en situaciones de estrés extremo, el ser humano puede llegar a perder su identidad y su capacidad de tomar decisiones conscientes. Y la guerra en este caso no solo destruye cuerpos, sino mentes, dejando consecuencias psicológicas profundas y duraderas. Esta historia deja efectos devastadores, como lo vimos,
y pues a causa básicamente del estrés, violencia y puede quebrar la psique humana. Esto para, Esto para ir ya finalizando ya en lo último, en el atribuimiento de lo que es el nombre de la película, podemos observar, podemos irnos con datos de que solo el 25% de los militares para la guerra de Vietnam fueron seleccionados y la mayoría fue para jóvenes que fueron por voluntariado, jóvenes que fueron llevados a la guerra. El nacido para matar podemos ver de cómo son formados para el punto de llegar a la guerra, cómo son formados para poder matar sin sentir ese rencor, a seguir órdenes, como en una de las clases que se nos presentaba de que la Segunda Guerra Mundial, que fue un claro ejemplo que nos presentó de que una persona la habían seleccionado porque la persona mataba solo por matar, pero llegó al punto hasta de matar a sus propios compañeros. Entonces son gente que se forma para matar, son gente que se forma para seguir las órdenes, al tener que resistir, a tener que sobrevivir en las circunstancias extremas que se nos presenten, hasta nuestro propio instinto que trata de sobrevivir ante alguna circunstancia de alto estrés o lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y sobre todo la resiliencia de los protagonistas para poder sobrevivir cada una de las adversidades que se les van presentando. Y siento que es un tema que cabal redacta lo que es en sí la película, como menciona cada uno de los aspectos que han mencionado nuestros compañeros alrededor de de esta presentación. Y creo que el título atribuye a lo que es la película. Y con esta conclusión y aportes de todos nosotros, queremos agradecerles por el tiempo y únicamente serían nuestros análisis respecto a la película de Nacido para Matar, que esperamos que esos puedan también enriquecer y poder también atribuir a poder reconocer también la realidad y lo importante que es la estabilización psicológica y la salud mental. Gracias.